Hola a todos, buenos días. Bueno, nuevamente quiero acercarme a ustedes a través de un video, de un mensaje, y esta vez sobre algo que estuve pensando mucho en estos días, desde que empecé mi cuarentena el 7 de marzo, una cuarentena larga porque terminé los 14 días de aislamiento por el tema del coronavirus después de que llegué de Italia, y ahora me agarró la otra cuarentena, la que estamos haciendo todos. Así que estas cosas sirven para pensar y para reflexionar mucho. Yo estoy en estos días pensando muchas cosas, haciendo mis propias reflexiones. Y lo que quería compartir con ustedes hoy es una reflexión que justamente me viene a la mente. Por un lado, a partir también de la propia experiencia de estos días, y también por lo que estoy viendo en lo que es el ámbito social, en lo que se está viviendo en nuestro país, ¿no? Y que es el tema de la obediencia. ¿Por qué hablar de la obediencia? Bueno, en primer lugar porque en este momento todos tenemos que obedecer, es decir, tenemos que obedecer a esta necesidad que es el enclaustrarnos, el permanecer en nuestras casas, el perder de alguna manera cierta libertad de movimiento, cierta libertad para visitar a los que nos gustaría visitar, bueno, todo lo que ustedes están viviendo también. Y esto supone vivirlo de dos maneras, o como una obligación o como una virtud. Y la obediencia es una virtud cristiana. Entonces sobre esto quiero reflexionar ahí con ustedes. Me gustaría empezar esta reflexión con la etimología de la palabra obediencia. Obedecer viene de una conjunción de dos palabras en latín, un verbo y un sustantivo y un verbo, que son ob audiens. Ob es lo otro, lo que está enfrente, puede también entenderse por lo contrario o por el otro también, ¿no? Es decir, el que está del otro lado o lo que está del otro lado. Y audience significa escuchar. Es decir, obedecer está profundamente ligado a la palabra escuchar. Obedecer y escuchar, podríamos decir, es lo mismo, con la diferencia que obedecer no es solamente escuchar como quien escucha un ruido de un modo indiferente, sino escuchar con atención para aprender de lo que uno está escuchando y actuar en consecuencia. Esa es la raíz de la palabra, la etimología de la palabra obediencia. Obedecer, entonces, en primer lugar es escucha, es no centrarse en uno mismo, es rechazar la idea que nos hacemos nosotros solos en nuestra mente, en nuestro propio interior, sino salir de nosotros. Eso supone escuchar. Y nuestra vida está hecha de obediencia. Por ejemplo, si nosotros podemos hablar, es porque antes escuchamos. Si aprendimos a hablar, es porque antes escuchamos. Y todas las cosas que aprendimos en la vida fue por obedecer. Es decir, por obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros maestros, obedecer a la experiencia. Obedecemos no solamente a personas, sino también a situaciones, a cosas. Por eso toda nuestra vida es obediencia y escucha, y la escucha en nosotros supone la respuesta. Podríamos preguntarnos a quién hay que obedecer, o a qué hay que obedecer, o qué hay que obedecer. Una de las primeras cosas en la experiencia de toda persona es la obediencia a la vida, puesto que la vida es un don que recibimos. Y entonces el enfermo, cuando se enfrenta, por ejemplo, a la cercanía de la muerte, se da cuenta que no posee la vida, que la vida le fue dada. Esta es una experiencia también que estamos viviendo de cerca toda la humanidad en este momento.
Nosotros no somos dueños de la vida. La vida nos fue dada y en algún momento la podemos perder. Entonces tenemos que escuchar a la vida. La vida también nos da señales cuando se debilita, por ejemplo, insisto, frente a la enfermedad, uno en un primer momento siente dolor, muchas veces tratamos de reparar ese dolor por nosotros mismos, nos cuesta ir al médico, porque nos cuesta obedecer. ¿Cuántas veces nos automedicamos? ¿Por qué? Porque nosotros queremos resolver las cosas por nosotros mismos, sin la capacidad de obedecer. Es decir, finalmente cuando las cosas se agravan, nosotros soltamos la vida y se la damos a alguien para que la repare, para que la cure, que son los médicos. Ahí nuevamente tenemos que hacer la experiencia de la obediencia. Es cuando recuperamos la salud, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que valió la pena obedecer y vemos las cosas de un modo más lindo, vemos las cosas de un modo nuevo. Por eso nos damos cuenta también que el obedecer es una virtud, porque cuando obedecemos también aprendemos, crecemos. La obediencia no significa solamente hacer lo que quiere el otro, como una forma de sumisión, sino que significa escuchar al otro, recibir algo de otro. Y eso no es una forma de sumisión, eso es un modo de ser sabios. Por eso creo que en este tiempo tenemos que escuchar mucho y no escuchar solamente ruidos, ¿no? sino escuchar esta experiencia que estamos viviendo. Escuchar lo que nos está pasando, escuchar lo que le está pasando a la humanidad. Obedecer a estos signos de la vida. Obedecer también a los que cuidan la vida. Decíamos que en el caso de un enfermo, cuando da el paso a encontrarse con el médico, lo que hace es obedecerle, soltar la vida, ponerla en manos de otro para que el otro te cure. Hoy día también tenemos que soltar la vida, es decir, tenemos que obedecer a las autoridades, tenemos que obedecer al gobierno que nos dice quédense en su casa. Fíjense, en estos días ha habido experiencias de desobediencia muy graves. Una persona que no cumplió con la cuarentena y fue a una fiesta de casamiento donde había muchísima gente y contagió a mucha gente. Y hizo de esa manera entrar la enfermedad a un país. Un joven que se escapó de la cuarentena para una fiesta de 15. Y ahora hay muchos infectados de esa fiesta. Así podríamos seguir un joven que teniendo síntomas y empezando a hacerse estudios, en vez de obedecer y quedarse en el lugar, se sube a un barco donde había 400 personas, haciendo daño y haciendo entrar al país una enfermedad que puede traer la muerte de muchas personas. Es decir, la desobediencia lleva a la muerte. Así como la obediencia lleva a la vida, la desobediencia lleva a la muerte. En el caso, por ejemplo, en estos días se habla mucho de una guerra contra el coronavirus, ¿no? Y se ha hablado del presidente como el comandante en jefe. Bueno, fíjense que en una guerra, si hay un capitán que tiene muchos soldados, si a un soldado o a distintos soldados de su grupo se le ocurre no obedecer y hacer lo que le parece, pone en riesgo a todos sus compañeros y pone en riesgo de muerte a todos sus compañeros. ¿Cuándo hay que obedecer? Cuando alguien tiene una autoridad legítima y esa autoridad le ha sido dada con una responsabilidad. Es fácil tomar decisiones, criticar, juzgar, cuando uno no tiene esa autoridad, cuando uno no tiene esa responsabilidad, ¿no? Y entonces, desde la irresponsabilidad, o desde la
falta de responsabilidad sobre una situación, es fácil decir lo que tiene que hacer el que tiene la responsabilidad. Pero en última instancia, el que tiene la responsabilidad tiene todo el peso sobre su espalda y de él va a depender lo que suceda según las decisiones que haya que tomar. Por eso, ser obedientes significa también ser humildes. Y para vivir la virtud de la obediencia hay que también saber vivir la virtud de la humildad. Escuchar con humildad, eso significa la obediencia. Escuchar con humildad, sabiendo que hay una verdad, un bien detrás de aquello que uno está escuchando. Nosotros como cristianos tenemos un gran ejemplo, que es el ejemplo de Cristo. Estamos viviendo la Cuaresma, dentro de poco vamos a vivir una muy particular Semana Santa, pero será Semana Santa también. Y vamos a recordar a Jesús en el Huerto de los Olivos, en aquella situación tan particular donde Jesús reza al Padre y le dice: Padre, aparta de mí este cáliz. Fíjense que a Jesús no resultó sencillo obedecer. Jesús padeció la obediencia, pero escuchó al Padre con humildad e hizo lo que el Padre le pedía. La obediencia de Cristo supuso la salvación del género humano, supuso el perdón de nuestros pecados, de tus pecados, de mis pecados. La obediencia de Cristo podía estar justificado humanamente como algo irracional. Humanamente podría pensarse, bueno, ¿por qué Cristo no se reveló al Padre y siguió haciendo todo el bien que estaba haciendo en vez de morir en la cruz, en vez de dejarse llevar al patíbulo, dejarse llevar hacia una injusticia? Sin embargo, Cristo obedeció al Padre. Y esa obediencia al Padre nos trajo el bien a todos nosotros. En definitiva, les dejo este pensamiento. ¿Cómo estamos viviendo nosotros este tiempo de experiencia de la obediencia? Creo que podemos también sobrenaturalizar nuestra vida en este momento, santificar nuestra vida en este momento, viviendo la obediencia como una verdadera virtud. Les doy la bendición a todos y ojalá que todos podamos aprender de todas estas circunstancias que nos tocan vivir. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta prontito.